Mientras se está analizando las leyes secundarias que envió el presidente Peña al Senado, ya el órgano regulador, que la reforma constitucional le dio autonomía constitucional, aplica y dice, a ver, en telecomunicaciones, Telcel es preponderante, y en televisión también, perdón, en radiodifusión, a Televisa también le dice que es preponderante y les aplica tarifas para bajar los precios, sobre todo en interconexión. ¿Qué está pasando ahí? Es decir, ¿hay coordinación entre la ley y el órgano estaba facultado para actuar antes? ¿Lo están tomando en cuenta? ¿Está participando en la discusión? Hay como una confusión. Mi opinión particular, Pepe, es que en realidad el IFETEL se encontró en una situación muy complicada. Estas leyes debieron haberse emitido en función de la reforma constitucional en diciembre del año. Entonces, sí, cuando pasa el periodo, que estaban en incumplimiento constitucional, el IFETEL se queda con la incertidumbre de saber de cuándo puede empezar a ejercer sus atribuciones, porque el riesgo era precisamente esto, empezar a emitir dictámenes o resoluciones que pudiesen llegar eventualmente a contradecir algo que la ley iba a establecer. Creo que el IFETEL fue prudente al esperar por cierto tiempo a que se emitiera legislación, porque la legislación secundaria no venía. Y entonces hubo mucha presión social para que dijeran pues, que entonces ejerza sus facultades. Y el IFETEL literalmente se lanzó al ruedo y dijo, yo declaro preponderante en base a mis propias atribuciones. Y efectivamente, creo que el riesgo existe de que la legislación secundaria... ¿El riesgo es que les metan un amparo? No, el riesgo es que si la legislación secundaria probablemente modifica algo de algunas obligaciones de preponderancia, las empresas pueden impugnar que algunas obligaciones de preponderancia que ya les impusieron no aplican porque la nueva legislación no lo permite. Ese es un riesgo, pero... A ver, la diputada quiere aquí hacer un comentario. Si bien es cierto que había un plazo para la ley secundaria, sí, en diciembre, ¿no? El 9 de diciembre, esto no había un vacío legal. El IFETEL, desde la reforma constitucional, tenía atribuciones que él empezó antes a operar, y también dentro de la reforma constitucional sus atribuciones eran que si estaban las leyes secundarias, obviamente tenía que estar funcionando con las leyes secundarias, y si no, con la ley vigente. Nunca ha dejado de estar dentro del marco jurídico el IFETEL, y asume sus atribuciones en tiempo y forma. O sea que si, por ejemplo, ahora las empresas hubiera una ley secundaria, digamos, con rangos menores de exigencia en la regulación, ¿podrían apelar y tratar de revertir la decisión que la ley no es retroactiva. ¿El IFETEL? Las decisiones que se han tomado en este momento han sido con la ley vigente, porque así lo establece la Constitución, la reforma constitucional. A partir de la aprobación de las leyes secundarias, evidentemente tendrán que irse trabajando en ese sentido, pero hoy por hoy hay un marco jurídico que está amparando las funciones del IFETEL, y en eso ha ido actuando, y creo que de una manera con mucha pulcritud y con mucha responsabilidad. Hay que reconocer al instituto en ese trabajo que jurídicamente ha estado apegado a ese marco. En efecto, como dice la diputada, la ley no solamente no se presentó el 9 de diciembre, sino tardó tiempo en llegar, hasta hace apenas 1 o 2 semanas, en un proceso muy largo, bastante discreto, porque prácticamente no se filtró nada, no se subió muy poco, pocas consultas, y uno se pregunta, por ejemplo, ¿tú crees? Obviamente no hubo una gran consulta de la sociedad civil, pero ustedes trataron de llevar un documento, de meterlo a la discusión con el análisis del 6, pero ¿habrán sido, tú crees, consultados los comisionados del IFETEL? Bueno, antes de ¿Estarán actuando en coordinación? Yo me imagino y quisiera pensar que sí. Sin embargo, pero antes déjame reaccionar al tema sobre por qué el IFETEL reaccionó de una manera. Yo creo que hay que reconocerlo. O sea, el IFETEL fue orillado a reaccionar, porque la verdad es que la Cámara de Diputados y el Congreso no cumplió, digamos, en tiempo y forma por X causa. Entonces, y recordemos que la reforma constitucional había un tema de el famoso must carry y must suffer, que se tenía que ser aplicado. Entonces yo creo que el IFETEL, a las herramientas que tenía, actúa, y de repente recordemos que Televisa, a través de un juez del Distrito Federal, sacó y tuvo que venir el Poder Ejecutivo, en fin, sí, el amparo, ¿no? Y lo ganó, y ahora, pero sí, como dice Víctor, hay un riesgo ahora
que se nos haya adelantado, y si hay alguna modificación en ese sentido, pues habría un problema. Pero también llama la atención que ayer y eso también me preocupa a mí, es decir, ayer reaccionaron, Televisa presentó ya su amparo, pero por exacto, preponderancia, y también entonces sabemos que eso no sorprende hacer, pero en este momento habría que ver si no están aprovechando esta incertidumbre de lo que se va a discutir. Es decir, por algo lo hicieron ayer en este time, ¿no? Entonces, yo sé que se esperaría, pero eso me preocuparía a mí, ¿no? O sea, ¿qué vieron ellos que quizá no hemos visto nosotros o que estamos discutiendo, que para que ellos sea el timing adecuado para poner una querela en ese sentido del amparo? En este sentido, a la diputada no le preocupa tanto que sea retroactivo. Yo la verdad es que creo que sí, la certeza jurídica está dada. Creo que se ha mitificado y se ha satanizado un poco esto de los tiempos, porque pues a veces convienen más algunos intereses particulares y no el interés general de la nación. Sí, evidentemente, si no había ley secundaria el 9 de diciembre, esto no estuvo nunca desprotegido jurídicamente. Había un plazo, un tiempo establecido, que era el 9 de marzo, para determinar la preponderancia e inclusive las bases para la licitación de las nuevas cadenas. Eso está establecido en la Constitución. Entonces, si nos ponemos a revisar, vemos que no estaban las cosas sueltas. Porque además jurídicamente no puede haber un sustento si no hay un marco jurídico. O sea, no se pueden tomar decisiones de esos niveles si no hay un marco jurídico en el cual el instituto se pueda sostener. A ver, tomamos un segundito, tómalo lo que acaba de decir la diputada. Las cosas no estaban sueltas desde su punto de vista hacia atrás, es decir, en caso que si quisiera que fuera retroactivo, pero ¿y ahora están amarradas? Digamos, con la opinión, con la articulación de IFETEL y con el consenso. Ahorita creo que el IFETEL ha actuado con suma pulcritud y muy apegado a derecho y estableciendo sus facultades y sus tiempos. Evidentemente hay situaciones que no se habían determinado. La regulación de los agentes preponderantes no era una cosa nueva, era algo que le tocaba a la antigua COFETEL y que no había tomado la decisión, aun cuando tenían un marco jurídico, pero no lo establecieron. Hoy lo toma la decisión y toma la determinación en las facultades y atribuciones que tiene el IFETEL, y es eso lo que se está resolviendo. ¿Qué sucede en este momento? Tenemos ya una iniciativa mandada por el Ejecutivo a Cámara de Senadores, donde se va a discutir, habrá que analizar la propuesta del Ejecutivo, habrá que revisarla, modificarla en su caso y aprobarla. Y es aquí donde hay la participación, porque además se han tomado en consideración diferentes voces y diferentes sectores para la conformación de estas leyes. Justo ellos van mañana al Senado. Estamos en tiempo, hacia el tiempo. ¿Cuál es tu conclusión, Víctor? ¿Qué vas a decir mañana en el Senado? ¿Cuál es tu punto? Pues varios temas. Uno de ellos es, en general, queremos que la ley de competencia con este efecto, digamos, transversal sobre Telecom, vamos caminando en la dirección correcta. Hay algunos detalles que hay que afinar, y yo creo que este es un elemento común tanto en la el proyecto de ley de competencia como en la ley de Telecom. Hay cosas que hay que afinar, el tema de servicios o mercados agregados, etcétera. Creo que hay cosas las bases están sentadas, pero también, insisto, creo que hay detalles que no se pueden, que el tener una buena reforma ya en la práctica va a depender de que estos detalles se afinen, y esto va a ocurrir en las próximas semanas, y ese es el gran reto. Pues estoy sobre tiempo, la verdad es que se nos fue rapidísimo, nos quedamos todavía con algunas preguntas y los invito a que sigamos discutiendo este tema. En las próximas semanas creo que van a dar mucho para poder volver a abordarlo, y antes que nada pues déjenme agradecer, Víctor Pavón, por haber estado con nosotros, por supuesto. Gracias. Marcos Ábalos. Al contrario, muchas gracias. Y por supuesto a la diputada Marta Gutiérrez Manrique, como siempre. Qué bueno que estuviste aquí, y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.